saben el problema de fondo general, el por qué los gobiernos, el Vaticano, la CIA norteamericana, los servicios secretos de diferentes países occidentales y los extraterrestres no permiten que yo hable en los medios de comunicación, ni que yo saque los cuerpos de los gigantes, de las mujeres y de los extraterrestres que hay en el interior de tumbas pétreas en diferentes partes de la Tierra, sobre todo en España. Pues hay un problema de fondo que generalmente la gente no piensa, y es el siguiente. Imagínense seccionar una roca y abrir y ver que dentro hay un gigante en perfecto estado de conservación, intacto, y que nada más entrar el oxígeno, este gigante, esta mujer o este extraterrestre empieza a moverse y a hablar, porque las mujeres hablarán en el idioma hebreo antiguo. El problema es que en ese instante, en ese mismo momento en que eso se grabe y se haga público en todos los medios de comunicación del mundo, el entero sistema de cosas actual mundial, tanto en el pasado, el presente y el futuro, cambia radicalmente en una sola hora. O sea, en ese instante, todo lo que se ha escrito, teorizado, toda la historia pasada, da un vuelco. Y se derrumba toda una serie de organizaciones de poder fáctico y religioso que controlan y dominan la Tierra. Entonces hay un impedimento constante, una presión gigantesca para que esas rocas, esos cuerpos, no salgan a la luz pública. Entonces hay cartas dirigidas a los gerentes de los medios de comunicación para que de ninguna manera, diga quien lo diga y caiga quien caiga, al costo que sea naturalmente, yo no pueda tener acceso a los medios de comunicación. Tengo la ferviente esperanza de que alguien me va a ayudar. Estoy seguro. Lo lograré. Alguien será con el valor suficiente, la audacia y la personalidad suficiente como para ir conmigo, con una comisión de periodistas y a la fuerza, porque los arqueólogos no van a dejar nunca, nunca, jamás. Antes hay asesinatos, hay tiroteos. Le puedo garantizar que hay ejércitos que rodarían la zona y ordenarían apalear y tirotear a la gente si se acercaran a esas rocas, porque están extremadamente protegidas. Pero se abrirán. Con una sola que se abra y se haga público en los medios de comunicación, significa que de ahí, en ese instante en adelante, toda la historia y todo el sistema se desbarata. Claro, es horrible para los que manejan el poder, para los que tienen el dinero del mundo, para organizaciones secretas, logias, herméticas, satánicas y el Vaticano y demás miles de religiones. Se les va el negocio de la religión. Las inmensas ganancias que han tenido con el apoyo de dictadores y con la matanza de millones de seres humanos, manchado de sangre todo, se les va de las manos. Y empieza el desmoronamiento de estas organizaciones, incluido la arqueología y las miles de teorías sobre el pasado de la humanidad totalmente falsas. Por eso pueden comprender que es curioso que yo soy posiblemente uno de los personajes en este campo más conocidos del mundo. O sea, ustedes abren en Google, marcan Alberto Canosa y de mí habla todo el mundo, pero montones de organizaciones incluso, de todo tipo, periodísticas, radios, televisiones, pero no de los países de habla hispana, Sudamérica, España, sino de Rusia, Norteamérica, de Asia, la India, de Israel. Hablan de todo el mundo. Entonces la pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo es posible? Claro, no lo entiende, que este hombre tan popular en la oscuridad no salga a la luz pública. ¿Qué impedimento? Ahora pueden entender
el impedimento. Porque hay un juego, organizaciones que manejan billones de dólares, como el Vaticano o como la reina de Inglaterra, que la buena señora maneja billones de dólares mientras la población se muere de asco y de hambre y en la miseria, ¿no? Y claro, que se juegue todo eso y que la gente empiece, porque imagínense cuando yo explique quién organizó y quién preparó hace miles de años las noblezas. Se van a asustar, claro, se la juegan porque en ese momento en que yo saque estos cuerpos, ya mi voz y lo que yo diga tiene valor, de ahí en adelante. Y claro, imagínense que llevaré a más sitios, no solamente los cuerpos será al principio. Hay, por ejemplo, promesas que lo he hecho, donde enseñaré el Arca de la Alianza en España, escondida en una gruta. Lo sabe mucha gente. Donde está el oro de Ofir de Salomón y muchas cosas de Salomón, incluso naves de Salomón, que construyó él mismo con la sabiduría que Dios le dio y con las cuales voló hacia España y hacia diferentes puntos de la Tierra. Por eso se dan cuenta que muchas islas del Pacífico o en Australia, en diferentes continentes se habla de las minas del rey Salomón o las islas Salomón y tal. La gente no sabrá pensar por qué se da ese nombre a Salomón, porque estuvo allí. Y los nativos ya le vieron, estuvieron hablando con él, vieron lo que hizo y se quedó el nombre, la isla de Salomón o el archipiélago de Salomón o el continente de Salomón, da igual. Y en España no solamente hay restos, toneladas de oro de Ofir, sino una de las naves con las cuales voló en una gruta conocida por mí, que ya destaparemos y ya saldrá, como el Arca de la Alianza de Moisés, con las tablas de la ley. Es impresionante. Pero claro, estos entes de poder tienen terror de mí. En otros casos, con investigadores, los servicios secretos se han encargado de darle salida cuando uno ha empezado a ser molesto. O le han liquidado, o le han hecho desaparecer para siempre, o le han envenenado, o le han tiroteado, o sencillamente pues le han convencido a base de terror de que calle. Pero conmigo ocurre el caso interesante de que lo han intentado muchas veces, de toda forma y manera de liquidarme, pero a los que lo han intentado les ha salido mal el tiro, porque han perecido ellos. No se pueden acercar a mí. Y claro, lo he dicho muchas veces, y mucha gente, el Vaticano sobre todo, paga asesinos a sueldo, como han hecho con jueces que querían llevar al Vaticano a los tribunales por tráfico de drogas y blanqueo de dinero de la droga, con banqueros del Vaticano, con gente, periodistas, con agentes de la CIA, con militares del Vaticano. Incluso se cargó a Kennedy por orden del Vaticano, a la CIA norteamericana, a toda la media familia de los Kennedy, porque este presidente quería sacar a la luz pública el asunto de los ovnis de Roswell y de las bases extraterrestres en el Área 51. O sea, se cargaron a Marilyn Monroe, la querida de Kennedy, porque esta bebía demasiado y empezaba a hablar a amigos que tenía de la mafia norteamericana de Las Vegas de que había oído de que Kennedy decía que sabía, tenía documentación y fotografías de los ovnis y alienígenas de Roswell y de las bases norteamericanas en el Área 51. Y entonces la mafia y escuchas telefónicas de la CIA dijeron el Vaticano que esta mujer era una molestia también y que había que liquidarla, y la envenenaron a la fuerza y se la cargaron. Pero así han hecho con montones, con más de 66 personas a raíz de Kennedy que querían hablar y que sabían cosas, documentación sobre el tema extraterrestre, que son en realidad los que gobiernan el mundo. Todo enigma y misterio se va a resolver. Pero ahora pueden comprender, mucha gente me dice, ¿por qué no lo sacan? No puedo. Tiene que acompañarme periodistas y tenemos que abrir una de las rocas o varias. De hecho, a instancias mías ya se han abierto varias. En Israel, al este del río Jabok, yo tuve contacto con el embajador de Israel, el embajador de Israel, ¿cómo se llama? Shlomo Ben Ami, hace ya algunos años, y ya le di información y planos y cosas para que al este del río Jabok abrieran algunas rocas y las sacaron, pero en silencio, en secreto, como un ovni al lado de la pirámide de Snofru, o como en el Irak, que yo también di información al gobierno norteamericano para ciertas cosas,
En el Irak sacaron gigantes, perfecto, y se lo llevaron al Área 51. Bueno, todas estas cosas, hay muchos misterios y enigmas que comprenderán por qué no salen. No puedo, porque sería un absurdo, podía hacerlo, pero ya lo he hecho varias veces. Por ejemplo, he declarado y he mostrado fotos de Liechtenstein en Alemania, cerca de donde yo vivo, donde hay también cuerpos de alienígenas. Y esas están controladas, vigiladas, con puertas automáticas, vigilancia día y noche, puertas electrónicas, vídeos. O sea, en el momento que yo hablé, ya se montó un sistema de control para que nadie se acerque. Y lo saben, porque yo he hablado con los gerentes y las personalidades que llevan a cargo esa zona arqueológica y me conocen y saben que es verdad. Pero me dijeron tranquilamente que aunque yo denunciara a los periódicos y medios de comunicación de Alemania, no me harían caso porque están avisados. Hay muchos casos interesantes que se van a resolver, que no quieren que se resuelvan, no solamente en grandes rasgos, como el caso de los extraterrestres, los gigantes, sino, por ejemplo, hay casos a montones, por ejemplo, en España, que es interesante y lo repito, porque esto no se tiene que olvidar, las niñas de Alcácer, en Alemania, en Valencia, cuando en el año 92, por orden y financiación del Vaticano, Anglès y Ricard raptaron a 3 niñas, se las llevaron rápidamente y las torturaron y las asesinaron y las enterraron. Y un par de meses después fueron halladas y claro, cerca de la presa de Tous, en un lugar que se llama La Romana, ¿no? Pero claro, hay muchos detalles interesantes que la gente desconoce. Por ejemplo, el hecho de que la policía española sabía ya muchas veces de los muchos raptos y asesinatos y desaparición de niños. Y sabían la policía española que el Vaticano y los obispos en España estaban detrás de todo esto y que estaban financiando a Anglès y Ricard y que estos a su cuenta, antes de la chica de Alcácer, tienen montones de niños y niñas desaparecidos, torturados de la misma manera y enterrados y desaparecidos. Y claro, hay un caso curioso. Cuando se descubrieron casualmente estos cadáveres enterrados, pues un policía con muy buena conciencia, aunque de derechas, pero lo veía horroroso lo que estaban haciendo, porque ya tenía la policía relaciones y pruebas de los asesinatos de niños, por ejemplo con el niño de Somosierra, que llevaban los padres de este niño en un camión cisterna de ácido sulfúrico, droga de los obispos de Bilbao, Madrid, para esparcirla y venderla. Y le arrastraron al niño y lo asesinaron para que no hablara. O el niño pintor de Málaga. Y así la policía, un policía con buena intención, cogió y cuando empezaron a descubrir los cadáveres y fueron la policía a desenterrarlos, cogió y sabía quiénes eran, lo que habían sido. Una documentación de una cartilla de la Seguridad Social de Ricard y la dejó enterrada para que la sacaran y ya tuviera una pista la policía para llegar a Anglès y Ricard. Pero rápidamente la iglesia dio rápidamente aviso a Ricard y Anglès que se fugaran. Le dio documentación y dinero, pero Anglès fue más rápido y con la documentación falsa y dinero se fugó a Brasil, de donde procedía su madre, y allí en Brasil ya ha hecho montones de asesinatos a cargos de la iglesia, financiados por la iglesia, porque no olviden una cosa, Anglès y Ricard tenían más de 85 millones de pesetas en diferentes cuentas de la iglesia, más pisos, coches, etc., y no habían trabajado en su vida. Y la policía y la Interpol se extrañaba de que un hombre como Anglès, fugado de la cárcel de Valencia, no había buque captura y vivía tranquilamente con su madre. La iglesia le había dejado salir. Y ahora, si le cazaran, no hay busca y captura, está tranquilo en Brasil, protegido por la iglesia. Si le cazaran, que tiene documentación falsa, pero la policía más o menos sabe dónde está, si le cazaran, pues rápidamente le volverían a dar la iglesia otra documentación diferente para otro país, o bien, a última instancia, le harían como a Juan Pablo II, el Papa Santo, que Juan Pablo II trabajaba en una fábrica en Polonia de cianuro, ciclón B, con el cual se asesinaron a millones de niños y niñas en las luchas de los campos de exterminio, y para huir de la justicia, aquel miserable, le dijeron que se metiera de sacerdote y que estaba predestinado a ser papa porque era una ficha especial para el Vaticano, un asesino de masas. Y a Ricard le dice, a Anglès le dicen lo mismo, métete al sacerdote y ahí no te tocan ya.